Bien, buenos días, estimados colegas. Doctora Eliana Núñez del Prado, doctora Claudia María Carmen de Villaguana, doctor Rafael Tapia, Juan Carlos Palacios. También saludamos al miembro de la Escuela de Posgrado, doctor Tapia, también buenos días, también posgrado de la Facultad de Medicina. Vamos a dar inicio a esta presentación, siendo las 12 horas. Voy a dar lectura al acta de conformación de este jurado y de este año. Estamos reunidos en la plataforma de Google Meet, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Agustín, siendo a las 12 del día 7 de julio del año 2021. El jurado convocado, reunido por el decreto directorial número 054-221 EPG UNSA, está conformado de la siguiente forma: el doctor Alejandro Félix Velaquillo como presidente, el doctor Carlos Felipe Palacio Rosado como integrante, la doctora Claudia María del Carmen de Villaguana Juárez como integrante, la doctora Eliana Núñez del Prado Juárez como secretaria, y el doctor Carlos Rafael Tapia Pérez como asesor. Y nos hemos reunido para el acto público participar en el jurado de la sustentación de una tesis que sigue el funcionamiento de grados de la Escuela de Posgrado, tesis para obtener el grado académico de doctora en Ciencias Públicas, presentada por la graduanda Rocío del Pilar Núñez del Prado. El tema que voy a exponer es neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos. ¿Ya está grabando? Para los expertos en Escobedo de Arequipa. Bien, dado este es el acta, por lo tanto, estando el jurado reunido en las condiciones ya previstas en este decreto, voy a invitar a la tesista Rocío del Pilar Núñez para que exponga durante 25 a 30 minutos, luego del cual el jurado hará la discusión pertinente. Entonces, invito a la tesista Rocío Pilar Núñez para que pueda exponer su trabajo. Adelante. Doctor Alejandro, muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Universidad San Agustín, a la Escuela de Posgrado y a los miembros del jurado. Voy a compartir mi pantalla para proceder a presentar mi trabajo de investigación. Bueno, el título de mi trabajo de investigación es Neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares en pacientes hospitalizados por emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa. Mi asesor ha sido el doctor Rafael Tapia. El contenido, voy a hablar algo acerca de la introducción, los objetivos, antecedentes investigativos, la metodología, además el resultado de la discusión acerca de este trabajo, las conclusiones y termino con las recomendaciones. En cuanto a la introducción, es muy claro, hay bastante literatura acerca de los factores de riesgo que tienen para enfermedades cardiovasculares. Hay un estudio muy antiguo, pero es tan vigente como el de Framingham, que fue cerca de más de 10.000 personas que participaron y se pudo determinar los factores de riesgo. Los 4 principales son hipertensión arterial, diabetes mellitus, el colesterol elevado, el tabaquismo y otros, ¿no? Como la edad,
el ácido úrico elevado, la obesidad, sedentarismo, el estrés. Ahora, es también bien conocido, es muy conocido que las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública. En este caso, síndrome coronario agudo, infartos de miocardio, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca o arritmias, determinan en el paciente que lo tiene un problema no solamente social, familiar, sino afecta su calidad de vida, su clase funcional, reingresos hospitalarios, más costos hospitalarios, tanto privados como de la parte pública. Neumonía adquirida en la comunidad también es otro problema de salud pública. Nosotros somos un país en vías de desarrollo en donde todavía las enfermedades infecciosas son prevalentes y de alta incidencia, y sobre todo neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, ya ha habido estudios en los que han relacionado enfermedades infecciosas, no solo neumonía, pero estamos ahora por neumonía, con enfermedades cardiovasculares. Sobre todo al principio se encontró a clamidia pneumoniae y a Haemophilus influenza como parte, dentro de su fisiopatología, en producción de inflamación, la producción de enfermedades cardiovasculares, sobre todo más estudiada en síndrome coronario agudo. Pero va más allá, ¿no? No solamente estos factores de riesgo explican todos los eventos cardiovasculares, sino que podría aparentemente haber otros factores de riesgo. Se ha visto la homocisteína y otros como esta relación con infecciones. Es por eso que también se ha hecho estudios en donde se ha encontrado una asociación de neumonía adquirida en la comunidad y además enfermedad cardiovascular. Y en este caso se va a tratar de hallar neumonía como factor de riesgo a enfermedad cardiovascular. En cuanto a los objetivos, mi objetivo general es determinar si la neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Dentro de los objetivos específicos es poder determinar el tiempo de presentación de esta enfermedad cardiovascular en estos pacientes que han tenido neumonía, además determinar la frecuencia de enfermedades cardiovasculares, determinar el agente etiológico de la neumonía y determinar la frecuencia ya por separado de síndrome coronario, de insuficiencia cardíaca y también de pacientes que tienen arritmia. En cuanto a los antecedentes investigativos, es amplia la literatura, y ustedes habrán visto en mi bibliografía, pero de todos ellos hay dos estudios muy significativos que son muy parecidos o sea, he tratado de tomar de ellos algo parecido para poder hacer este trabajo, para presentarles este trabajo de investigación. El principal es de Corrales Medina y colaboradores, es un trabajo del 2015, se realizó en los hospitales de Estados Unidos y de Canadá. Quiero mencionarles que el doctor Corrales es arequipeño y es un gran profesional y ha estudiado bastante acerca de este tema, ya casi desde el 2005. Bueno, en el caso de como antecedente investigativo, fueron dos cortes. Una corte casi de 5.000 personas, en las que fueron personas que tenían enfermedad cardiovascular, y otra corte casi de 15.000 personas que tenían enfermedad aterosclerótica. Y fueron reclutados en determinado lapso de tiempo, en estas dos. Dentro de cada muestra se formaron una corte con los pacientes que tenían neumonía y otros que no tenían neumonía, ¿no? Que tenían otras enfermedades, de una relación de 1 a 2, ¿no? O sea, la neumonía era 1 por 2 controles. Se les hizo un seguimiento largo. Después de que ingresaron como parte de la corte, se les hizo un seguimiento a 10 años y se encontró una asociación entre neumonía y eventos cardiovasculares. Sobre todo, lo principal fue en el primer año, después la menor cantidad en segundo año y todavía en algunos pacientes hasta después todavía de los 2 años, sobre todo en la población que era de enfermedad aterosclerótica. Bueno, y ahí se encontró esa asociación. En el otro estudio, que es de Wong y colaboradores del 2018, ha habido una asociación, se encontró una asociación pero de infarto cardíaco con influenza.
se determinó dos lapsos de tiempo, un intervalo de riesgo y un intervalo de control. El intervalo de riesgo fue estos pacientes que ingresaron por infarto cardíaco, se les tomó una prueba para influenza y se les hizo un estudio con PCR, con reacción en cadena de polimerasa, para hallar el tipo de virus. Y se vio que en estos pacientes la neumonía se presentaba justo en ese riesgo, en ese intervalo de riesgo, que eran 7 días. El intervalo de control fue un año antes y un año después del evento coronario. Y el virus que se encontró con más cuantía fue influenza B, después influenza A, después el virus sincitial respiratorio y después otros virus. En cuanto a la metodología que he utilizado en mi trabajo de investigación, la unidad de estudio son pacientes que ingresan por el servicio de emergencia del Hospital Carlos Alberto Sillín Escobedo desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2019. El ámbito y periodo de estudio ha sido, bueno, el hospital que les he mencionado y desde el intervalo que les he dicho también. Estos pacientes cumplían criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión eran que fueran de ambos sexos y que tuvieran la edad más de 30 años. Y en cuanto a los criterios de exclusión, que son de suma importancia en este trabajo, es que no ingresaron a este trabajo pacientes inmunodeprimidos con cáncer, que tuvieran tratamiento con corticoides, que tuvieran antecedente de enfermedad coronaria, que tuvieran enfermedades respiratorias como tuberculosis o abscesos, que hayan de repente fallecido en el transcurso de este trabajo de estudio por enfermedad cardiovascular, que de repente tengan una enfermedad cerebrovascular como un ACV isquémico o hemorrágico. Pacientes gestantes tampoco ingresaron al trabajo y tampoco ingresó pacientes que tuvieran alguna enfermedad de origen quirúrgico. Se conformaron dos tipos de cortes. Esa fue la muestra. La corte expuesta, que tenían el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, y la corte no expuesta, que tenía otras patologías que ingresaban por enfermedades diarreicas, por infecciones urinarias complicadas, pielonefritis, por diabetes descompensada, por hipertensión no controlada, que cumplían los criterios de inclusión y exclusión y eran cortes homogéneos. Eso quiere decir que tenían la misma edad, tenían el mismo sexo, además las comorbilidades que tenían, eso quiere decir sobre todo las 4 básicas, hipertensión, diabetes, colesterol elevado y tabaquismo, eran iguales en ambas cortes que se les hacía el seguimiento. En la parte de la metodología, junto con el procedimiento, procedí frente a la Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia del hospital a hacer las solicitudes correspondientes para el presente trabajo. Se cumplió con todos los requisitos y además las solicitudes para poder obtener el archivo de historias clínicas, debido a que las cortes se tomaron desde, como les digo, desde el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2019, pero la primera parte, que fue desde el 1 de julio, se fueron formando las cortes con revisión de historias clínicas y que cumplieron estos criterios en forma homogénea. La corte no expuesta era escogida en forma aleatoria por sorteo con bolas y se iban formando, se iban siguiendo hasta el 9 de marzo del 2019, en que el seguimiento fue personalizado y fue presencial, con consentimiento informado por parte de estos pacientes. Se fueron formando las cortes y el seguimiento, que es otra parte importante, el seguimiento para evidenciar el evento cardiovascular fue todo el tiempo que duró la neumonía en estos pacientes, en esta corte con su respectiva corte no expuesta, ¿no? Después de concluido, todo lo puse en una base de datos, en una hoja Excel, para poder analizar y interpretar los resultados. En cuanto a los resultados y discusión, en esta tabla que pueden ver, he querido poner los números de episodios de neumonía en la que la mayor parte de nuestra población
Les tengo que recalcar que los pacientes que presentaron neumonía, o sea, la corte expuesta, fueron de 231 y los no expuestos, la corte no expuesta fue de 462. De estos, de los 231, la mayor parte presentó solo un episodio de neumonía adquirida en la comunidad, que es lo que se ha repetido en otros estudios anteriores, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico etiológico, solo se pudo encontrar en el 22.94%, y de estos 22.94%, el 49% fue influenza A H1N1 del Hospital Carlos Alberto Seguín. Y la explicación es porque estos pacientes, por protocolo, a toditos los que ingresan por una enfermedad infecciosa se les hace la prueba rápida para influenza A. Y el otro problema que también está descrito en la literatura es que no hay una buena, la parte de los hemocultivos también se encuentran en un 60 a 50% en otras casuísticas, que es lo que también podría explicar estos resultados. Y en países desarrollados se encontró como primera causa de bacterias fue Streptococcus pneumoniae, que en nuestro caso, que en este trabajo de investigación ha sido en el segundo lugar Streptococcus pneumoniae con un 18.87%, y después siguió Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii y con Streptomonas al final. Ahora, en el estudio de Wong le hicieron el tipo de examen fue reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Y con eso pudieron hallar el tipo de virus que afectó a estos pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, ¿no? Y en el caso de nuestro hospital nosotros tenemos otra realidad, ¿no? En la tabla 3 es para ver los valores en resumen entre el tiempo de admisión a emergencia y el diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. La media aritmética fue de 89 horas, casi como 3.7 días. La mediana, la media fue 96 horas, y en un promedio la mayoría de los casos se presentó dentro de los 7 días, con un tiempo máximo de 216 horas, que fue cerca de 9 días. Y en el estudio de Corrales, que es uno de los antecedentes, como ellos hicieron un seguimiento a 10 años después de lo que captaron sus muestras, su población, ellos encontraron todavía que presentaron eventos cardiovasculares después de sobre todo al año, y mucho menos después de 2 años, ¿no? En cuanto a la distribución de pacientes que presentaron de acuerdo a la enfermedad cardiovascular, tenemos que los pacientes con síndrome coronario agudo tuvieron el evento. Eso quiere decir que de 100 pacientes, 17 presentaron síndrome coronario agudo. De 100 pacientes presentaron, 15 síndrome coronario agudo, disculpen. Arritmia cardíaca 17 e insuficiencia cardíaca cerca de 11 pacientes, ¿no? Que es muy parecido a la casuística de otros trabajos como de Corrales y Medina, que encontraron insuficiencia cardíaca en 14% y síndrome coronario agudo y arritmia en un 5%. En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo para síndrome coronario agudo, es cerca casi que los pacientes que tienen neumonía tienen una frecuencia de casi cerca de 45 veces más frecuente que la otra corte que no tiene, con un RR altísimo. Ahora, quiero recordarles que este primer análisis de esta tabla y las que sigue 2 más, está sumando todos los factores de riesgo, porque recuerden que estos pacientes no solamente tenían comorbilidades, y algunos eran diabéticos, eran hipertensos, eran tabaquistas, eran dislipidémicos, que aumentaban el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Para neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo para arritmia cardíaca, también la población que tenía neumonía fue 51 veces más frecuente, con una R también alta, y estos pacientes también, como es un análisis bivariado,
también se dio una R de 236, que quiere decir que estos pacientes tenían 236 más posibilidades de hacer el evento de arritmia cardíaca que los pacientes que no tenían neumonía, ¿no? Y en el caso de insuficiencia cardíaca, los pacientes que tenían neumonía adquirida en la comunidad tenían una frecuencia del 32, casi del 32%, y una R significativa que tenían una probabilidad de 384.1 probabilidades de hacer el evento, la insuficiencia cardíaca, en comparación con los pacientes que no tenían neumonía adquirida en la comunidad, con una P significativa dentro de los intervalos de confianza. Como tenemos varios factores de riesgo, como habrán visto en mi ficha de recolección de datos, la edad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, el sexo. En esta tabla he querido colocar edad, sexo, condiciones de riesgo cardiovascular que eran los pacientes que tenían esas comorbilidades de la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, para poder verlo comparado con síndrome coronario agudo. Se vio que los pacientes que eran mayores de 60 años tenían más riesgo para síndrome coronario agudo. En el sexo masculino también fue más prevalente esto, síndrome coronario agudo, y los que tenían factores de riesgo de por sí, como lo indica la literatura también en el presente estudio, es un gran factor de riesgo para presentar enfermedades, síndrome coronario agudo en este caso, ¿no? Para arritmia cardíaca, más bien no tuvo mucho que ver, tanto los pacientes como de 60, mayores de 60 y menores de 60, no hubo variación, ¿no? Para el sexo más bien fue más frecuente en el sexo femenino, y la R de 0.58 nos indica que había un factor de protección en el sexo masculino, y esto es explicado por el tipo de arritmia. Claro, esto no es el objetivo del trabajo de investigación, pero consigné dentro de las observaciones qué tipo de arritmia hacían, porque hay varios tipos de arritmia, ¿no? Y el tipo de arritmia que presentaban estas pacientes mujeres era una taquicardia paroxística supraventricular, que es más frecuente en sexo femenino que en sexo masculino, lo que explicaría este resultado, ¿no? Y también, bueno, los factores de riesgo cardiovascular son significativos para arritmia cardíaca. En cuanto a la edad, sexo y los factores de riesgo en insuficiencia cardíaca, se vio que los mayores de 60 años tenían más riesgo para insuficiencia cardíaca, con una R de 2.4. Igual el sexo para varones también era más significativo, igual que el riesgo cardiovascular, ¿no? Con una R de 47.62. Esta tabla me parece que bueno, no solo parece, es la más importante del trabajo de investigación, porque este es un análisis multivariado que indica, me permite en cada factor, neumonía, aquí en la comunidad, sexo, edad y los factores de riesgo cardiovasculares, individualizarla y determinar cada uno su influencia, ¿no? su significancia. Para edad, por sí sola, independientemente, no fue significativa ni para síndrome coronario agudo, ni para arritmias, ni para insuficiencia cardíaca. En cuanto al sexo, fue significativo, sobre todo fue más en población femenina, y para arritmias fue en población masculina. Los factores de riesgo también son significativos en síndrome coronario agudo, arritmia, y eso está descrito. Pero neumonía adquirida en la comunidad fue mucho más, en el presente estudio, fue mucho más significativo que los demás factores de riesgo, ¿no? En este trabajo de investigación. Bueno, en cuanto a las conclusiones, neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, ¿no? En este caso, síndrome coronario agudo, falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y arritmias. El tiempo promedio
ha sido de una semana de presentación del evento cardiovascular en los pacientes que tuvieron neumonía. La frecuencia de enfermedades cardiovasculares en sí globalmente fue alta en estos pacientes. El agente etiológico fue influenza tipo A, H1N1, con mayor frecuencia. Y la frecuencia de síndrome coronario agudo fue el 45.89%, de arritmia fue el 51.08% y de insuficiencia cardíaca fue el 32.47%, ¿no? Que es parecida a otros trabajos de investigación. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda hacer una mejor identificación microbiológica para poder dar un tratamiento óptimo, ¿no? Y precoz, ¿no? Uno ya tiene establecido cuando es un tratamiento de repente empírico, pero si podemos determinar qué tipo de gérmenes y en cada hospital qué tipo de germen es el más frecuente, se puede actuar mucho más rápido y evitar complicaciones y de repente mayor mortalidad. Además, se sugiere la elaboración de protocolos para pacientes que tienen neumonía sin factores de riesgo cardiovascular para evaluaciones de severidad, porque no se ha tomado mucho en cuenta, se tomó neumonía aquí en la comunidad, pero no se ha tomado en cuenta el grado de severidad. Además, se recomienda trabajos en los que se haga seguimiento, ¿no? De 2 a 5 a 10 años, para ver la presencia de eventos cardiovasculares a mediano o largo plazo. Además, con este estudio es necesario cumplir estrictamente con el esquema de vacunación de los pacientes, sobre todo para neumococo, para influenza, en la población de riesgo, ¿no? Se recomienda también protocolos de atención en pacientes que ingresan con neumonía que van a presentar ya una enfermedad cardiovascular, ¿no? Para evitar mayor mortalidad y morbilidad. Y además se recomienda que se pueda hacer trabajos que no solamente sea en el departamento de Arequipa, ¿no? Sino de repente en otros departamentos, en otras regiones, y además que sean de diferentes niveles, debido a que el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo es un hospital que solo atiende el nivel de atención es tipo 1 y tipo 2, en los que los pacientes es un hospital de referencias y en los que los criterios de severidad de estas neumonías tienen más criterios de severidad, estas neumonías adquiridas en la comunidad, que neumonías tratadas en la comunidad en forma ambulatoria. Lo que tengo que decir como asesor de este trabajo de investigación, creo que marca una nota muy importante, digamos, en el contexto de lo que significa la investigación, fundamentalmente en medicina. Lamentablemente, una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros, los médicos, para desarrollar una investigación de ciencia en este país, está muy ligado, digamos, a la parte socioeconómica, sobre todo la parte económica, porque hacer investigación cuesta mucho dinero. Creo yo que las posibilidades económicas de los profesionales que viven de la universidad no permiten hacerlo como más que quisiéramos. Sin embargo, puedo observar, digamos, que los trabajos de investigación que se desarrollan tanto a nivel integrado tengo la gran satisfacción de ver muy buenos trabajos de investigación que se plantean y que tienen no solamente un punto de referencia
competencia en cuanto a agregar contenido más de investigación, sino a dar una pauta más de lo que puede significar, digamos, un nuevo conocimiento. En el caso de este trabajo de investigación, creo yo que la doctora Rocío se propuso desde ya algunos años en hacer un trabajo de investigación acerca de aquellos factores que puedan estar asociados a buscar los hospitales como punto de partida de neumonías de pacientes, ¿no? Tomados en las unidades de emergencia o en la unidad de emergencia del Hospital Nacional de Puerto Civil. Creo que se ha cumplido con todos los criterios para hacer un trabajo de reportes, es un trabajo colectivo que tiene bastante peso, ¿no? Y que la muestra que se ha tomado es bastante significativa, tanto para uno como para otro lado. Creo asimismo de que los hallazgos en relación a que hay entre neumonía y enfermedades cardiovasculares realmente es bastante resaltable. Considero importante, consiguiente y loable, además el haber hecho este trabajo de investigación, porque ustedes han podido ver, ha pasado bastante tiempo, y desarrollar un trabajo de investigación que toma mucho tiempo es muy sacrificado. Bueno, yo simplemente subrayar este trabajo de investigación que se ha y yo he pensado plantear a la doctora este trabajo de investigación que me parece muy interesante, todas las partes de la metodología científica. Eso es todo lo que quería comentar. Bien, gracias, doctor Rafael Tapia. Invito a la doctora Eliana Elías del Prado para que haga la discusión que considere. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos los miembros del jurado. Yo tengo unas consultas para la doctora Rocío. Acerca del tipo de aparición de la enfermedad cardiovascular, yo quería consultarle, la conformación de grupos se hizo desde el 2017 y el tiempo de aparición promedio es de 9 días. Entonces, yo quería consultar si ese tiempo de aparición de la enfermedad usted la identificó dentro de las historias, especialmente las del 2017, o sea, históricamente, o se le consultó al paciente una vez que se le hizo el seguimiento, y en ese sentido saber si podría haber alguna clase de no, sino como quizás un tiempo no tan preciso en esta aparición de los eventos cardiovasculares. Esa como primera pregunta. Y bueno, como segunda pregunta también, ¿existen otros
tiempo de aparición del evento cardiovascular no fueron 9 días, el promedio ha sido 96, la media ha sido, le voy a compartir mi pantalla, la tablita. Ya está. Doctora, el promedio ha sido 89 horas, casi 3.7 días, y la mediana, la moda, 96 horas, que eran 4 días, por eso todos han sido dentro de la mayoría, ¿no? Dentro de la primera semana. Y yo a los pacientes que iba reclutando, primero con historias clínicas. Ahora, la evaluación de las historias clínicas no ha sido muy fácil, ¿no? En primer lugar, cada historia era evaluada y yo la tenía que evaluar paso a paso, buscando electrocardiogramas, buscando enzimas cardíacas, todo lo que significa hacer un buen diagnóstico de síndrome coronario agudo, un buen diagnóstico de falla cardíaca y un adecuado diagnóstico de arritmias cardíacas, y evaluar, bueno, qué tipo, porque era importante de repente a lo que es la evolución del trabajo, y definir claramente los criterios diagnósticos que los he puesto adecuadamente en la teoría de neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, bueno, a estos pacientes se les ha seguido en todo el proceso de su neumonía y se ha determinado qué evento cardiovascular presentaba, el tiempo, pero se les ha seguido hasta el final, ¿no? Hasta el final de su neumonía en el hospital, ¿no? Tanto como en la revisión de historias clínicas, en las cortes que se formaron con revisiones de historias clínicas desde el 1 de julio del 2017 hasta el 8 de marzo de 2019, y luego ya en forma presencial y personalizada a las dos cortes, ¿no? La corte expuesta a la neumonía y la corte no expuesta. Eso me parece, doctora, que es para la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta que usted me ha hecho, en cuanto a la segunda pregunta, un ratito, lo he anotado acá. Muchas gracias, doctora, por lo que usted ha podido buscar literatura acerca de otros antecedentes investigativos. Yo siempre he hecho, antes de empezar con mi trabajo, que estoy con esto desde el 2017, desde que empecé el doctorado, me he empapado, he tratado de empaparme lo mejor que he podido del tema. 2017, ya, esta literatura ya es ese tiempo, y desde hace tiempo ya quería hacer este trabajo de investigación. Ya había formado mi estado de arte. Si ve la bibliografía de mi trabajo, se va a encontrar que hay múltiples, hasta hay un metaanálisis que hace Corrales. Hay un metaanálisis con 25 estudios más o menos de este tema, son retrospectivos los 25 estudios. Pero he tratado de escoger los dos que eran muy similares al trabajo que yo pretendía realizar, ¿no? Dos cortes con un seguimiento y que tuvieran casi lo mismo, lo parecido, para poder escogerlos dentro de los demás que los tengo en mi bibliografía, porque había hasta otro trabajo, sí, del 2017 de la Ricardo Palma, en que solamente había una observación transversal, nada más. Solamente era un corte transversal, no había ningún tipo de seguimiento. Y en cuanto a la pregunta que usted me ha hecho de la recomendación, sí, doctora, como prevención estoy colocando el empleo de vacunas, ¿no? Para mí las vacunas me parecen muy importantes en la población de riesgo para neumonía y para influenza, para evitar como prevención primaria, ¿no? Porque puede haber prevención primaria, puede haber prevención secundaria, puede haber prevención terciaria. Y como prevención primaria, las vacunas. Como prevención secundaria, los protocolos ya en pacientes que tengan un evento cardiovascular, ya sea falla cardíaca, síndrome coronario agudo o arritmia cardíaca, ¿no?
en nuestra realidad, ¿no? En nuestros hospitales. Gracias, doctora. Eso, no sé si he absuelto sus preguntas. Gracias. Sí, bueno, solamente recordarle y también a la audiencia que nos está viendo, cuando hacemos las investigaciones, la revisión de antecedentes se hace incluso hasta antes de hacer la presentación de nuestra investigación. Entonces, sí, siempre recordar eso. Es bueno revisar la literatura, no importa si empezamos 2 o 3 años antes, incluso antes de nuestra presentación final, siempre es bueno revisar antecedentes. Gracias, doctora. Eso es bien. Sí, por eso mi estudio de Bong, que es dentro de los antecedentes, es del 2018, ¿no? Y el otro estudio, bueno, es del 2015. Gracias, doctora. ¿Esto, doctora Eliana? Sí, doctor, solo esas observaciones. Gracias. Invito a la doctora Claudia Taipicahuana para que haga la discusión que considere. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes, miembros del jurado. Buenas tardes, periodista. Bueno, para comenzar, doctora, yo quería tener una duda, y no está muy bien, digamos, específica en la metodología. En cuanto a los criterios de exclusión que usted ha indicado, una larga lista, yo quería saber cómo así usted ha sacado la información para decir si tenían o no enfermedad clínica. ¿Solo ha sido cuestión, digamos, de la historia clínica o de repente ha habido otros medios o fuentes de información para sacar, digamos, estas características que son bastantes, ¿no? Y no las menciona como así, digamos, supo de que no tenía enfermedad previa, hubo la evaluación de repente inicial cardiológica para todos los pacientes. Por favor, una explicación sobre eso. Doctora, muchas gracias por su pregunta. Sí, al momento de tener la revisión de las historias clínicas, es una historia de emergencia, ¿no? Que es muy diferente a una historia de hospitalización, ¿no? Muy diferente a una historia de consultorio externo. Y con la historia clínica yo he podido revisar todo, la historia la he revisado desde el principio hasta el fin. Es más, como tenía algunos datos del paciente, podía entrar de repente al sistema a poder ver algo más acerca del paciente, ¿no? Y particularmente, bueno, esto no es parte del estudio, pero cuando había algunas dudas que encontraba yo un número telefónico del paciente, porque hice la solicitud a sistemas, o sea, que diga la informática, para tener todo el banco de los pacientes que habían ingresado de cada día y poder evaluar de cada uno los criterios de homogeneidad, y de esa manera he podido tener en cuenta los criterios de exclusión, ¿no? de cada paciente, porque eran importantes para que el trabajo no salga con mucho sesgo, ¿no? Eso es lo que... y cuando fue la parte presencial, bueno, fue un poquito más fácil, ¿no? Porque ya como también estaba el familiar del paciente y algunos pacientes eran mayores, entonces podía conversar con el familiar y poder tener algunos datos que de repente no me daba adecuadamente el paciente por su estado delicado, o que de repente no se consignaba en la historia clínica. Fue mucho mejor, ¿no? Pero con las historias clínicas también pude llamar por teléfono, ¿no? Conseguir los números y poder conseguir otros datos. Gracias, doctor. En el caso, digamos, no ha mencionado usted lo del sesgo, haciendo una autocrítica sobre su trabajo, ¿qué tipo de sesgo cree usted que se podría, digamos, subsanar en un siguiente trabajo de investigación? Doctora, yo creo que todo el estudio debería ser prospectivo, y en mis recomendaciones he dado que debería ser no solo este tipo de hospital con este nivel, ¿no? Con nivel
como el Hospital Carlos Alberto Seguín, ¿no? Sino tendría que ser con otro tipo de hospitales, ¿no? Que sean de otros departamentos, con otros niveles de atención, y además hacerles un seguimiento también mayor, ¿no? No tanto como sesgo, sino que saldría un mejor estudio, saldría un estudio con mucho más información, ¿no? Mucho más información para tomar ya mucho mejores decisiones. Gracias. Ya, justo decía en la parte, digamos, que usted de repente en la parte de lo que es sesgo de información, y usted me dice que las fuentes de información han sido los pacientes para ver los criterios de exclusión, porque habían datos que no había en la historia clínica, y los términos que usted utiliza, ¿no? Como criterios de exclusión, tener problemas de neumonía o infección respiratorio previa, son, digamos, términos médicos que realmente a veces algunos familiares no conocen, ¿no? No estuvo muy bien, pero realmente era un anciano, que generalmente los ancianos son los que más han, digamos, como un 30% de población que ha tenido usted, son adultos mayores, un poco más de 40. Entonces, obviamente usted debió de preguntar de repente en algunos casos a los familiares, y generalmente estos pacientitos pueden tener muchos antecedentes previos, pero no son, digamos, notificados por los familiares. Y esto que usted ha indicado, que también se ha corroborado con los familiares datos que no existían en la historia clínica, sería bueno que también lo mencionen en la metodología, ¿no? Yo estoy revisando, no mencionan eso. Y eso es importante, porque de ahí uno tiene ciertos publicidades, que eso es muy importante, ¿no? Y un poco que también yo tengo, digamos, yo a veces pienso que cuando uno recolecta la información, obviamente usted es especialista, es su trabajo, y a veces hay un poco la subjetividad de tratar de decir, tengo que sacar como sea, digamos, algunos datos que me indiquen que sí hay una enfermedad cardiovascular, como usted me indicó, hice una evaluación exhaustiva de los electrocardiogramas, las creatinas, las etc., para demostrar realmente que si había o no había arritmias u otros problemas cardíacos. Entonces, para evitar eso, generalmente lo que se trata de hacer es de que la persona que crea la investigación no sea la misma que analice los datos, y mucho menos a veces también la que vea en un tipo de cortes, hasta lo ideal es que se investigue, ¿no? Lo ideal también ahí, yo creo que el cerramiento hubiera sido lo ideal, digamos que de repente el estadístico hubiera no conocido bien a qué grupo fuera o el grupo de expuestos, no expuestos, quiénes eran las neumonías, porque es una forma, digamos, como de tratar el equilibrio del sexo. Y yo creo también pertinente que, digamos, no lo he explicitado usted muy bien, pero yo termino con esto para ver su aporte final en el sentido de que siempre va a llamar la atención cuando vea usted, bueno, vea su artículo publicado, va a llamar bastante la atención su RR, ¿no? Bien alto. Y sería bueno que usted lo explicite en su discusión el por qué cree, lo pregunto ahora, ¿no? ¿Por qué cree que su RR ha salido tan alto si en otros estudios a nivel internacional son de 3.5, 4.2, etc.? Y con eso terminé. Doctora, muchas gracias. Bueno, le cuento que yo me he reunido con los estadísticos y les he explicado el tipo de trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y lo que realmente yo quería hacer. No ha sido tan de que le envío. Claro, yo estoy ahorita trabajando en Tacna, pero con el doctor, con los estadísticos, he sido una reunión y he puesto claro así cómo iba a ser el esquema, metodología, todo, y lo que quería realizar y lo que quería obtener, cuáles eran los objetivos para poder evitar ese tipo de problemas que usted me está manifestando. En cuanto a la RR alta, pues sí, cuando he hecho la exposición, yo misma le he dicho que en los primeros cuadros es una R tan alta porque estos pacientes ha sido un análisis bivariado y no era como la tabla al final que era multivariado, y se está sumando, están influenciando en esa R tan alta que lo voy a poner en la parte de la discusión, se está asociando los otros factores de riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. Recuerde que estos pacientes vienen con comorbilidades, o sea, estos pacientes también eran diabéticos, algunos también eran hipertensos, también eran dislipidémicos, también eran tabaquistas y algunos tenían los cuatro. Aparte de la edad, el sexo y de repente otros factores que no los he consignado en mi ficha,
porque ese no era el trabajo de investigación. Mi trabajo era asociación, el factor de riesgo de neumonía como evento cardiovascular. Pero esa R tan alta es por eso, por la influencia de los otros factores de riesgo, que voy a hacer esa observación de que también están influenciando en ese análisis bivariado, porque en el análisis multivariado, que ya ve independientemente cada uno, ya es un poco más bajo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Eso sería todo, doctora Alejandra. Muchas gracias. Invito al doctor Carlos Palacios para la discusión que considere. Adelante, doctor. Gracias, doctor Alejandro. Por favor, doctor Rafael, ¿podría apagar su audio porque estoy prefiriendo, no podemos escuchar bien? Ahora sí, muchas gracias. Bien. Señorita Magister, en primer lugar yo quiero felicitarla porque es un estudio sumamente importante que ha sumado bastante tiempo. En mis 24 años de docente es la primera vez que soy jurado en una tesis de cohortes de seguimiento, porque la mayoría son retrospectivas o transversales o perspectivas en corto tiempo y no como usted lo ha hecho hacia adelante. Pero ya hay algunas situaciones que actúan que se haga algún tipo de observación. En primer lugar, lo que pudiera estar dando la diferencia entre un análisis variado y multivariado es que hay una de las casillas, de las 4 casillas, que tiene un número demasiado bajo. Mientras que nosotros en 200, 300 y todo eso puede ser un factor. Y que pudiera explicar que el riesgo relativo salga tan alto. ¿Por qué en el multivariado se corrige? ¿No es cierto? Ya sale un riesgo relativo mucho más aceptable, de 4, 5, que para eso es justamente el análisis multivariado nos permita corregir eso. Y dentro de esto, considera usted que de repente hay algún otro factor que vaya tomado en consideración para que haya salido estos relativos tan elevados. Y le pongo el ejemplo. Actualmente hay una pandemia mundial de obesidad que va a ser mucho más severa que la pandemia por el coronavirus, por los SARS-CoV-2, y sin embargo nadie dice nada, ¿no es cierto? Va a matar de cada 20, 30 años, va a matar un montón de gente a nivel mundo, y es un factor de riesgo también. Y conversando con personas que trabajan en unidades de cuidados intensivos, ellos nos refieren que los obesos son los que más fallecen por problemas de neumonía por el coronavirus. Entonces eso a mí me llama la atención y digo, usted no ha tomado en consideración si el paciente era obeso o no era obeso. ¿Qué opinión le merece al respecto? Y después pasar a la Doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Le agradezco sus palabras. Doctor, tiene mucha razón. La obesidad es un factor de riesgo muy importante. Está descrito en los criterios de Framingham. Pero justo en este trabajo que es tan antiguo, pero que es tan vigente, los 4 principales, por así decirlo, los 4 jinetes del apocalipsis, en orden de presentación, es hipertensión, diabetes, dislipidemia y tabaquismo. Por eso es que he considerado estos, pero sería bueno considerarlos pues todos, ¿no? Todos los factores de riesgo. Es más, hasta actualmente hay ya literatura que ya no son solamente los clásicos, sino hay otros factores de riesgo asociados. Hasta dentro de uno de ellos, le digo así, por la presencia de vitamina, el complejo B, sobre todo para falla cardíaca, dentro de las enfermedades cardiovasculares. Y tiene usted mucha razón, doctor. En este caso, en la pandemia SARS-CoV-2, la obesidad ha sido un factor de riesgo muy importante para pacientes
de acuerdo a su insuficiencia cardíaca, y eso debido a su fisiopatología, ¿no? La obesidad, la poca expansión, ampliación de la caja torácica, y algunos tenían también apnea del sueño y otros tenían otra patología asociada a la obesidad, ¿no? Que está descrito, ¿no? Que es más de la especialidad en neumología. Y sí es importante, con lo que usted me dice, poner todos los factores de riesgo, no solamente los 4 que he puesto, ¿no? También es la obesidad, sí, es otra pandemia, ¿no? Es otra pandemia. No solamente en adultos, sino también en adolescentes y niños. Muchas gracias, doctor. Una situación más. Usted nos ha hablado de neumonía de la actividad y en la neumonía intrahospitalaria los gérmenes más frecuentes son Klebsiella y Salmonella, pero usted los ha encontrado en neumonía de la comunidad. ¿O es que se han contagiado en emergencia por un agente intrahospitalario, además del que ya traían de la calle? Porque llama la atención. No son gérmenes que circulan en la comunidad, y entonces ¿cómo se explicaría de que estos agentes hayan aparecido? ¿O es contaminación de muestras? ¿O qué explicación podría darle usted? Gracias. Doctor, muchas gracias. Esa pregunta es bueno, claro, no tiene muchas gracias. Doctor, sí, yo también me hice la misma pregunta porque encontré Pseudomonas, encontré Acinetobacter, eso es intrahospitalaria, encontré las Maltophilia, las Streptomonas, que son intrahospitalarias. Recuerde, yo decía, estaba leyendo, tratando de dar una explicación. El tipo de paciente que ingresa al hospital Carlos Alberto Seguín tiene generalmente múltiples ingresos hospitalarios, y aparentemente es una colonización ya de estos pacientes. Recuerda que tenemos un problema también muy importante con el uso y abuso discriminado de antibióticos, ¿no? Hay muchos pacientes que se automedican en la calle, y aparte en el hospital también el medicamento que se les da a veces es en forma empírica, sin tener un cultivo, que de repente no se tenga el resultado, que se perdió la muestra o algo, y genera más resistencia antibiótica, ¿no? Y colonización de otro tipo de gérmenes que ya no son de la comunidad, sino que de repente son hospitalarios. Pero también en esa misma tabla, la cantidad de este tipo de pacientes que tenían estos gérmenes no era no era mucho, ¿no? Yo he encontrado el diagnóstico etiológico en el 22%, y de ellos casi cerca del 46% eran influenza. Y debido porque estos pacientes por protocolo les hacían un estudio de les hacen ya para el paciente respiratorio inmediatamente es su prueba de influenza, que es la única prueba que tienen, ¿no? Ese también es otro problema, porque no tenemos reacción en cadena de polimerasa para poder determinar todos los virus que hay, o de repente todos los gérmenes de bacterias gran positivas, gran negativas, para tener un diagnóstico adecuado, etiológico. Por eso es que a mis recomendaciones yo coloco que es necesario, es importante lo que usted me dice para tener exactamente la certeza del germen y darle un tratamiento adecuado, oportuno, sin abusar de repente del uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Gracias. Eso sería todo. Gracias. Y gracias, doctor Palacios. Bien, la doctora Rocío quería hacerle dos preguntas. La primera, hay una definición elemental de investigación, que es, digamos, mínima, básica, dice que es un conocimiento nuevo. ¿Sí? Y en su primera conclusión, y también está en su hipótesis en varios lugares, hablamos de su conclusión, dice que la neumonía adquirida en la comunidad es un factor de riesgo para adquirir enfermedad cardiovascular. ¿Es un conocimiento nuevo?
Sí, sí, doctor, sí, sí es un conocimiento nuevo. De todos los estudios que he podido ver, como los antecedentes, bueno, toda la literatura, la fisiopatología, ha habido una asociación. Está clara, está muy clara la asociación, pero neumonía como factor de riesgo no ha sido estudiado, no ha sido estudiado. Es más, por ahí que leía la parte de la discusión, las recomendaciones de estos artículos, y ellos hablaban acerca del factor de riesgo, hablaban, ¿no? Y es por eso que de ahí que leía esos artículos decía, es importante poder determinar que la neumonía aquí en la comunidad es un factor de riesgo, porque si se define esto, ya se podría ingresar neumonía como factor de riesgo y se podría actuar con estos pacientes para la prevención primaria, para que no tengan eventos cardiovasculares, sobre todo para la población en riesgo. Y bueno, y si ya presentaron ya por la enfermedad, una prevención secundaria para que la mortalidad no sea mayor, no sea la morbilidad tampoco, ¿no? O sea, sus antecedentes de investigación no sugieren, no afirman, no han hecho una conclusión sobre que la neumonía adquirida sea un factor de riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. No, doctor, hay una asociación. Han determinado todos los estudios una asociación, la relación entre estas entidades, pero no como factor de riesgo. ¿Qué es la diferencia? Doctor, el factor de riesgo es una causa por algo que ya predice que va a suceder una enfermedad, ¿no? En cambio, una asociación puede tener una relación, ¿no? Una relación indirecta, directa, pero factor de riesgo ya predice, o sea, ya dice que esto va a determinar que suceda la enfermedad, ¿no? Entonces, si ya tenemos eso, ya sabemos que esta condición, neumonía, va a permitir que suceda, que se pueda dar un evento cardiovascular. Es importante, porque se va a poder actuar mucho más rápido, no se va a poder tomar medidas, no se va a poder tomar, se va a poder determinar políticas públicas o algo más para impedir, ¿no? Para impedir que se produzca. Nos parece que cualquier factor de riesgo demostrado es una asociación, ¿sí? Solo que se mire en la medición del grupo de estudio. Y la segunda pregunta que quería hacerle es, ¿por qué el grupo comparó estas neumonías? Usted tenía pacientes que ingresaban con neumonía adquirida, comunal. ¿Por qué el grupo lo comparó? Doctor, ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio eligió un grupo para comparar? Eso también la observación le hice al inicio. Sí, Mi doctor. comentario por el cual había aparecido unos ORs y unos cuadrados y unas cosas espectacularmente gigantescas que podrían sugerir más bien un sesgo en el grupo de comparación de la. Gracias, doctor, por la pregunta. Sí, el tipo de corte era las dos cortes, la expuesta que tenía ya la neumonía y la otra, la corte no expuesta. Ellos ingresaban cumpliendo los criterios de inclusión, de exclusión, pero tenían otro tipo de enfermedades, ¿no? Que lo más prevalente eran las infecciones, eran sobre todo pielonefritis, gastroenterocolitis, un poquito con criterios un poco de severidad. Difícilmente iban a tener un problema cardiovascular, ¿verdad? Sí, doctor, que muy fácil. Sí. Era muy fácil que iban a ganar las neumonías. Pero el tipo de estudio era para determinar si la neumonía, dentro de la literatura, la gastroenterocolitis, la infección urinaria, una diabetes descompensada, una hipertensión descompensada, no está descrito como que fuera un precedente para enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, sus factores de riesgo ya están definidos, ¿no?
vuelvo a repetir lo de Framingham, vuelvo a repetir los nuevos estudios que se están haciendo para descubrir otros factores de riesgo y con mi trabajo neumonía, un factor de riesgo, pero no, esta corte no expuesta no tenía enfermedades que realmente iban a producir un sesgo que de repente eran que no iban a, de hecho no iban a tener neumonía, ¿no? Porque estos pacientes también tenían comorbilidades, estos pacientes también eran diabéticos, eran cortes homogéneas, eran diabéticos, eran dislipidémicos, eran hipertensos, eran tabaquistas, o sea, también tenían factores de riesgo para eventos cardiovasculares, pero ingresaron por otras patologías, ¿no? Que cumplían como no eran gestantes, no tenían patología quirúrgica, no tenían tuberculosis, no tenían abscesos, no eran inmunodeprimidos, no tenían tratamiento con corticoterapia, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Es todo. ¿Algún colega más del miembro del jurado desea hacer alguna pregunta o comentario final? Bien, entonces, por favor, todos vamos a salir temporalmente de esta reunión apagando nuestros micrófonos. Vamos a empezar la otra reunión para deliberar. Entonces, concentra, por favor. Rocío Muñoz Delgado, el jurado ha deliberado y ha tomado una decisión. Invito a la doctora Eliana Muñoz Delgado para que dé lectura al acta. Adelante, doctora. Bien, unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, doctorado en Ciencias, Salud Pública, acto de sustentación virtual para optar por el grado académico de doctora número 33, 2021, unidad de posgrado, Facultad de Medicina. En la plataforma virtual de TUDIC, Google Meet, enlazándose mediante correos electrónicos institucionales de la Universidad Nacional de San Agustín, siendo las 12 horas del día 7 de julio del año 2021, se realizó el cumplimiento del decreto electoral 134-2021, Escuela de Posgrado UNSA, el jurado examinador conformado por los docentes, doctor Alejandro Velasco, presidente, doctor Carlos Felipe Palacios Rosado, integrantes, doctora Claudia María del Carmen Tequitomana Juárez, integrante, doctora Eliana Carmen Núñez de Pedro Cuadro, secretaria, y doctor Rafael Freddy Tapia Pérez, asesor. Presidida por el primero de los nombrados, dándose inicio al acto público de sustentación y evaluación de conformidad con el documento de grados y títulos de la Escuela de Posgrado para obtener el grado académico de doctora en Ciencias, Salud Pública, en la que la graduanda Rocío del Pilar Núñez Delgado expuso neumonía adquirida en la comunidad como factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares en pacientes hospitalizados por emergencia del Hospital Carlos Alberto Zulín Escobedo, Arequipa. Rendida la sustentación, absueltas las observaciones y preguntas formuladas por cada uno de los miembros del jurado y efectuada la evaluación correspondiente, el resultado fue aprobada por unanimidad, en la cual se asentó presente el acta que firman los miembros. Doctora, muchísimas gracias. Bien, agradezco a los miembros del jurado por su participación. Felicito muy sinceramente a la doctora Rocío del Pilar Núñez Delgado por su adquisición de este grado. ¿Sí? La doctora Eliana, por favor, solicito enviar el acta a la unidad de posgrado para que se registre y proceda con el trámite que corresponda. Muy bien, con esta reunión hemos terminado. Muchas gracias a todos. Doctores, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a la universidad y a la unidad de posgrado, Universidad Nacional de San Agustín. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hasta luego, gracias. Buenas tardes. Pues hemos terminado con esta reunión. Ya está, ahora sí. Le voy a cancelar de una vez.